¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras atravesando una batalla espiritual? Como si la vida estuviera constantemente poniendo a prueba tu fe y resistencia. Y si te dijera que en medio de cada lucha existe un secreto oculto que pocos conocen, pero que tiene el poder de transformar por completo tu vida y tu caminar con Dios. Este secreto no es algo lejano o inaccesible, está muy cerca de ti, esperando ser descubierto. Está en la forma en que enfrentas las 3 fases de las pruebas espirituales. Y créeme, al entender y aplicar este secreto, verás cómo puedes superar cualquier adversidad y salir victoriosa en cada una de esas fases. Hoy aprenderás cómo identificar estas 3 fases y cómo superarlas con la fuerza que Dios ha preparado para ti, aunque no lo percibas. ¿Sabías que muchas veces las pruebas espirituales no ocurren solo para desafiarnos, sino para llevarnos a un nuevo nivel de fe y confianza en Dios? Imagina ser capaz de ver cada desafío no como una derrota, sino como una oportunidad para crecer más fuerte en Cristo. Y lo mejor, no estás sola en este camino. Dios ya ha preparado todo lo que necesitas para superar estas fases y alcanzar la victoria. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Quédate conmigo hasta el final, porque algo poderoso será revelado que puede cambiar la forma en que enfrentas las dificultades espirituales en tu vida. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que comentes abajo la frase paz en Cristo. Esto mostrará tu compromiso con el estudio y al mismo tiempo hará que YouTube muestre este video a más personas que necesitan esta palabra. Además, no olvides darle me gusta al video. Al hacerlo, estarás difundiendo la palabra de Dios y ayudando a muchas otras personas a fortalecerse en la fe. También suscríbete, así no te perderás ningún mensaje edificante como este. Podemos impactar vidas y construir una comunidad de fe. Ahora vamos a sumergirnos en la primera fase de las pruebas espirituales. Primera fase. La prueba del desierto. Imagina por un momento que te encuentras en un desierto donde no hay sombra, ni agua, ni ningún signo de vida. El sol está abrasante y estás cansada. Cada paso parece más difícil que el anterior. Y al mirar a tu alrededor, lo único que ves es aridez. ¿Te suena familiar? A veces, nuestro caminar con Dios puede parecer exactamente así. El desierto espiritual, donde la sensación de soledad y alejamiento de Dios es fuerte, puede ser uno de los momentos más difíciles de nuestra vida. Pero, ¿y si supieras que ese desierto es la clave para la próxima gran transformación de tu vida? ¿Y si te dijera que ese lugar árido es donde Dios está trabajando en ti de una manera profunda, moldeando tu fe de una forma que ahora no puedes ver, pero que reconocerás después? Pues bien, eso es exactamente lo que Dios está haciendo en ti. ¿Sabías que muchas veces cuando estamos en el desierto espiritual es justamente cuando Dios está más cerca de nosotras de lo que jamás imaginamos? Puede parecer paradójico, pero la Biblia nos cuenta sobre la experiencia de los israelitas en el desierto, y allí encontramos una lección poderosa. Durante 40 años, el pueblo de Dios caminó por el desierto. Estaban lejos de la tierra prometida, lejos de todo lo que conocían, y muchas veces se sintieron abandonados. Pero Dios nunca los dejó. Los guió en la columna de nube durante el día y en la columna de fuego durante la noche. Incluso cuando parecía que estaban solos, Él estaba cuidando de ellos. Y tú, mi amiga, puedes estar pasando por un momento de desierto ahora. Quizás sintiéndote olvidada, sin respuestas, sin dirección. Entiendo lo doloroso que esto puede ser. Pero hay algo que Dios quiere que sepas en este preciso momento. El desierto no es el fin de la historia. Es el lugar donde Él te está purificando, donde Él está creando en ti una fe firme, independientemente de las circunstancias.
Cómo reacciones ante este desierto determinará la intensidad de tu transformación. Si estás pensando, pero Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Dónde está tu promesa para mí? Debes saber que Él te está moldeando para algo mucho mayor. El desierto tiene un propósito y a través de él saldrás más fuerte, más fiel y más confiada que nunca. Ahora, sé que esto no hace las cosas más fáciles. Sé que tal vez aún te preguntes, ¿cuánto tiempo más debo soportar esta lucha? Pero si sigues viendo, quiero mostrarte cómo el desierto no tiene que ser un lugar de sufrimiento interminable. Puede ser el lugar de un nuevo comienzo, el punto de partida para una transformación completa. A medida que seguimos, te revelaré cómo puedes ver este tiempo de aridez como una oportunidad divina. Si has sentido que estás en el desierto y si estás lista para entender lo que Dios tiene para ti en este periodo, sigue mirando. Porque lo que viene a continuación te dará las herramientas para superar esta fase y empezar a ver la luz que Dios ha preparado al final de este camino. El desierto, mi amiga, no te destruirá. Te llevará a tu destino de fe, fuerza y libertad. Ahora, quiero pedir algo muy importante. Si alguna vez has sentido el peso del desierto, comenta aquí abajo la frase "Yo voy a superar", para declarar que no vas a rendirte y que seguirás firme en tu caminar. Y si crees que otras mujeres necesitan escuchar este mensaje, dale me gusta a este video para que YouTube lo muestre a más personas. Al hacerlo, estarás compartiendo la palabra de Dios y ayudando a otras a encontrar la esperanza que tú también encontraste. Espera lo que viene a continuación, porque el Señor tiene algo poderoso para revelarte y te guiaré en eso. La primera fase de la prueba espiritual, el desierto, no es solo un momento de dificultad, sino también de preparación. Cuando estás en una fase de sufrimiento, sin saber qué dirección tomar, lo que muchas veces nos falta es la comprensión del propósito detrás del dolor. Y aquí está la conexión contigo, mujer que enfrenta desafíos. Cuando la vida parece estar en su punto más árido, cuando la esperanza parece escasa y la fe parece frágil, es en ese preciso momento que Dios te conduce a un lugar más profundo de conexión con Él. Tú, que ya has pasado por tantas dificultades, que has luchado y sufrido, sabes lo que es sentirse abrumada. Tal vez te has sentido abandonada por Dios, como si Él ya no respondiera a tus oraciones. Pero la verdad es que Él nunca se ha alejado de ti. El desierto no es un lugar donde Dios se esconde, sino donde Él profundiza más en tu alma. Él usa estos momentos para revelar los deseos más profundos de tu corazón, para enseñarte a confiar en Él, incluso cuando todo a tu alrededor dice lo contrario. Puedes estar enfrentando una pérdida, un dolor que parece imposible de superar, o quizás incluso un sentimiento de soledad que te consume. Este es el momento exacto para comenzar a reflexionar sobre cómo Dios, en su infinita sabiduría, usa el desierto para refinar lo que hay dentro de ti. Incluso cuando sientes que estás perdida, cuando no ves esperanza adelante, es cuando Él comienza a trabajar de manera más intensa y profunda en tu vida. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has sido fortalecida a través de las pruebas? Tal vez no en el momento, pero cuando miramos atrás, vemos cuánto hemos crecido. En el desierto, Dios trabaja nuestras emociones, nuestro carácter y nuestra perseverancia. Él te conoce mejor que tú misma y sabe lo que necesitas para ser transformada. Pero la clave para superar esta fase no está en intentar salir del desierto lo más rápido posible. Al contrario, está en aprender a confiar en Dios en medio del caminar. A medida que aprendes a descansar en Él, Él te sostendrá. Incluso cuando sientas que ya no puedes más, Él te dará fuerzas para continuar.
Esta confianza es lo que marca la diferencia. Cuando comienzas a entender que el desierto no es un castigo, sino una fase de preparación y transformación, comienzas a experimentar una paz que trasciende el entendimiento humano. Y es exactamente en este punto que muchas mujeres, como tú, se cuestionan: ¿pero cuánto más voy a soportar esto? Sé que las dificultades parecen interminables, pero quiero animarte a percibir algo: el desierto no es eterno. Cuando Dios nos conduce por este camino, Él también tiene un plan para sacarnos de él. Y cuando Él nos saca, somos transformadas, más fuertes, más preparadas para lo que Él tiene para nosotras. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones sobre algo. Comenta aquí abajo: yo confío en Dios en el desierto. Al hacer esto, estarás declarando tu confianza, incluso cuando el caminar parece difícil. No es fácil, lo sé, pero cuando compartes este compromiso, te estás conectando con otras mujeres que pasan por la misma lucha. Y al darle me gusta a este video, estarás ayudando a difundir este mensaje a más personas, más corazones que necesitan ser tocados por la palabra de Dios. Recuerda, incluso en el desierto Dios está contigo. Él está cuidando de ti, incluso cuando no puedes verlo. Por eso, sigue viendo, porque hay más para aprender, más para descubrir sobre cómo atravesar esta fase y emerger más fuerte, más fiel y más cerca del propósito que Él tiene para tu vida. Una de estas mujeres es Débora, una jueza y profetisa de Israel. Ella vivió en un tiempo en el que el pueblo de Dios estaba oprimido por poderosos enemigos y muchos estaban sin dirección. Pero, incluso en un contexto de guerra e incertidumbre, Débora se levantó con valentía y sabiduría. Fue una líder que, además de escuchar la voz de Dios, guió al pueblo en momentos de gran peligro. Su historia muestra que, incluso cuando las circunstancias parecen insoportables, Dios puede levantar mujeres fuertes, con autoridad y confianza, para cumplir su propósito. Débora no tuvo miedo de tomar decisiones difíciles, y su liderazgo trajo paz y victoria al pueblo de Israel. Ahora, pensemos en Esther, una joven que se encontró en una posición de gran riesgo cuando fue elegida para ser reina, sin saber que su posición sería decisiva para salvar a su pueblo. No tuvo una vida fácil. Fue llevada a un ambiente donde las leyes y reglas eran totalmente diferentes a todo lo que conocía. Pero Dios tenía un plan para ella. Cuando su pueblo fue amenazado, tuvo que tomar una decisión: arriesgar su propia vida o quedarse en silencio. Esther, movida por la valentía y la fe, se levantó e intercedió por su pueblo, sabiendo que podía perderlo todo. Su historia nos enseña que muchas veces las pruebas espirituales requieren que tomemos decisiones difíciles, que involucran riesgo y sacrificio, pero que, al confiar en Dios, Él nos da la fuerza para actuar. María Magdalena, una mujer que en su vida anterior estuvo marcada por angustia y pecado, pero que encontró en la presencia de Jesús la verdadera transformación. Fue liberada de demonios y su vida fue restaurada por Cristo. María Magdalena es un ejemplo de redención, mostrando que, por más que nuestro pasado esté marcado por dolor, pecado o dificultades, Dios tiene el poder de transformar, sanar y usarnos para su gloria. Ella fue una de las primeras en ver a Jesús resucitado, lo que nos enseña que en nuestras pruebas, cuando nos entregamos completamente a Cristo, Él también se revela de manera poderosa y nos lleva a nuevos niveles de fe. Estas mujeres enfrentaron sus pruebas espirituales de maneras únicas, pero lo que tienen en común es que todas confiaron en Dios para superarlas. Cuando miramos la vida de estas mujeres, vemos que no importa cuán grande sea el desafío o el desierto que estemos enfrentando,
Dios siempre tiene un propósito para nuestras pruebas. Él usa estos momentos de dificultad para moldearnos, para enseñarnos a confiar más profundamente en Él y para prepararnos para lo que tiene para nuestro futuro. También estás enfrentando una prueba espiritual. Recuerda que no estás sola. Dios está contigo, así como estuvo con Débora, Esther y María Magdalena. No importa la situación. Él tiene un propósito para tu vida y Él te fortalecerá para atravesar este desierto. Me gustaría que comentaras abajo: soy más que vencedora en Cristo. Esta es una declaración de fe y confianza de que, sin importar lo que estés enfrentando, Dios está en control. 2. Segunda fase: la prueba de la lucha interior. En la vida cristiana, muchas veces las batallas más difíciles no están afuera, sino dentro de nosotros mismos. La prueba de la lucha interior es uno de los mayores desafíos que podemos enfrentar en nuestro camino espiritual. Sucede cuando sentimos un conflicto profundo entre la fe que profesamos y las dudas que surgen en nuestro corazón, entre los deseos carnales y el llamado que Dios tiene para nuestra vida. ¿Alguna vez te has sentido así? En algún momento, ¿te has encontrado cuestionando si vale la pena seguir, sintiendo un peso interior que parece paralizarnos? Este es el punto crucial de esta segunda fase de las pruebas espirituales, la lucha contra nuestros propios pensamientos, emociones y creencias. Y muchas veces, esta lucha interior nos hace cuestionar nuestra identidad en Cristo, nuestro valor ante Dios e incluso su fidelidad con nosotros. Veamos el ejemplo de Marta, hermana de María y Lázaro. Cuando Jesús llegó a su casa, Marta estaba sobrecargada con las tareas y su lucha interior se manifestó en frustración e inseguridad. Ella le preguntó a Jesús: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude». Lucas 10:40. Marta estaba dividida entre el deseo de servir a Jesús y el peso de la responsabilidad, y esta lucha interna la llevó a cuestionar incluso el cuidado de Jesús por ella. Estaba tan absorbida por lo que hacía que no podía ver que el mismo Jesús estaba allí ofreciéndole paz y descanso. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos en la misma situación que Marta? Luchamos interiormente, tratando de equilibrar todo: trabajo, familia, ministerio, y en medio de eso sentimos que Dios parece distante, como si no viera nuestro esfuerzo. La lucha interior es precisamente eso, cuando nos sentimos solos, agotados y como si nuestras oraciones no fueran escuchadas a pesar de todo nuestro esfuerzo. En otra situación, Pedro también pasó por esta lucha interior. Recuerda el momento en que él estaba caminando sobre las aguas hacia Jesús, pero al ver el viento fuerte y las olas, comenzó a dudar y se hundió. Él mismo, que ya había presenciado tantos milagros de Jesús, vio su fe tambalear. Esta lucha interna, donde la fe entra en conflicto con el miedo, es una realidad para todos nosotros. Creemos, pero al mismo tiempo sentimos el miedo apoderándose de nosotros, y es ese miedo el que nos hace hundirnos. La buena noticia es que, al igual que Marta y Pedro, podemos vencer esta lucha interior. La clave está en volver nuestra mirada hacia Cristo y aprender a descansar en su presencia, confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a vencer estas batallas internas, recordándonos la verdad de que somos amados y llamados a un propósito mayor. ¿Y cómo podemos fortalecer nuestra lucha interior? La respuesta está en el equilibrio entre la oración, la meditación en la palabra y la fe inquebrantable en Dios. Pero hablaremos más sobre eso a lo largo del video.
No estás sola en esta lucha. Dios te dará la fuerza para superarla. Sigue viendo, porque lo que exploraremos en los próximos momentos traerá respuestas prácticas y espirituales para enfrentar esta fase de lucha interior. En la segunda fase de las pruebas espirituales, la lucha interior no es algo que sucede solo una vez, sino que es una batalla continua y constante. Son momentos en los que enfrentamos nuestras propias dudas, miedos e incluso tentaciones que surgen desde dentro de nosotros. La lucha interior puede manifestarse de diversas formas: la duda sobre lo que Dios tiene para nuestras vidas, la comparación con los demás, el sentimiento de inadecuación o incluso la lucha con nuestra propia carne. Muchas veces no podemos ver el final de esta lucha y nos sentimos solos, como si Dios estuviera en silencio. Sin embargo, esta fase es esencial para nuestro crecimiento espiritual, porque es en ella donde aprendemos a confiar en Dios de una manera más profunda y a depender de su poder en lugar de nuestra propia fuerza. El conflicto entre la carne y el espíritu es algo que todos enfrentamos en algún momento. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, habla de esta batalla interna con claridad. Porque el bien que quiero hacer, no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, eso practico. Romanos 7:19. Este versículo es un reflejo claro de lo que muchos de nosotros experimentamos. Un deseo profundo de hacer el bien, pero al mismo tiempo una naturaleza humana que nos lleva a hacer lo contrario. La lucha entre hacer lo que es correcto y ceder. La tentación entre vivir por fe y seguir la lógica humana es una batalla diaria. Y es importante reconocer que esta lucha interior no es una falla nuestra, sino parte del proceso de santificación. La lucha existe para que podamos aprender a depender más de Dios y menos de nosotros mismos. Cuando vemos esta lucha desde una perspectiva espiritual, nos damos cuenta de que nos enseña algo valioso: la total dependencia de Dios. Solo en Cristo podemos vencer nuestra carne, y es eso lo que nos hace más fuertes, más maduros y más alineados con su voluntad. María Magdalena, por ejemplo, es una mujer que pasó por una tremenda lucha interior. Ella estaba poseída por 7 demonios y vivía una vida de sufrimiento y esclavitud. Pero Jesús la liberó de todas sus ataduras, y ella se convirtió en una de las mayores seguidoras de Cristo. Sin embargo, María Magdalena también tuvo sus luchas internas, especialmente cuando enfrentó el dolor de la pérdida de Jesús en la cruz. Cuando las mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío, ella estaba tan tomada por el dolor y la tristeza que no reconoció a Jesús, pensando que era el jardinero. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntó Jesús. Juan 20:15. Y solo cuando él la llamó por su nombre, ella lo reconoció. Esta escena nos enseña algo crucial sobre la lucha interior. Muchas veces nos encontramos tan involucrados en nuestras preocupaciones, ansiedades y sufrimientos que no podemos ver a Dios actuando a nuestro alrededor. Pero, al igual que María, cuando Él nos llama por nuestro nombre, despertamos a su presencia. La lucha interior es una oportunidad para encontrar una fe más profunda, una confianza más firme y una relación más íntima con Dios. Es en esta fase que Dios nos enseña a escuchar su voz, incluso en medio del dolor y el caos. La lucha interior también nos desafía a reflexionar sobre las prioridades de nuestra vida. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, es en esta fase cuando somos llamados a poner a Dios en primer lugar, a tomar decisiones que reflejen nuestra fe y nuestra confianza en Él. Recuerda que tal como Jesús le dijo a Marta, María ha escogido la mejor parte y esta no le será quitada. Lucas 10:42. Marta estaba sobrecargada,
tratando de hacer todo sola, mientras que María se concentró en estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Cuando atravesamos esta lucha interior, somos desafiados a elegir la mejor parte, es decir, dar prioridad a la presencia de Cristo en nuestras vidas. Sin embargo, una de las mayores dificultades que enfrentamos en la lucha interior es la soledad. Muchas veces podemos sentir que estamos luchando solos, como si nadie más estuviera pasando por lo que estamos enfrentando. Pero la verdad es que todos enfrentan esta lucha y Dios nunca nos abandona. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Incluso cuando no podemos percibirlo, Él está trabajando en nuestras vidas, fortaleciendo nuestra fe y capacitándonos para superar cada desafío. La soledad en la lucha interior también puede verse como una oportunidad para el crecimiento personal y espiritual. Cuando estamos solos, sin nadie que nos apoye, es cuando más necesitamos volvernos hacia Dios. En esos momentos, Él nos enseña a confiar en Él de una forma que no sería posible en momentos de confort o estabilidad. La soledad puede ser el lugar donde Dios moldea nuestro carácter, donde Él nos transforma de adentro hacia afuera. Es importante también recordar que la lucha interior no ocurre solo en momentos de crisis, sino también en momentos de prosperidad y éxito. A veces, cuando estamos viviendo una etapa de bendiciones y victorias, la lucha interior se disfraza de orgullo y autosuficiencia. Cuando todo parece ir bien, podemos sentir la tentación de confiar en nuestras propias fuerzas y olvidar a Dios. La lucha interior, en esos momentos, nos llama a reconocer que todo buen don viene de Dios y que sin Él nada podemos hacer. Juan 15:5. ¿Y cómo podemos vencer entonces esta batalla de la lucha interior? La respuesta está en la oración constante, en el ayuno, en la meditación en las Escrituras y en la dependencia total de Dios. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos da la fuerza necesaria para vencer nuestras propias debilidades y limitaciones. La lucha interior es difícil, pero es a través de ella que nos volvemos más fuertes, más sensibles al Espíritu Santo y más dispuestos a seguir el camino que Dios tiene para nosotros. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo saber si realmente estoy venciendo esta batalla interior? ¿Cómo puedo discernir si mi lucha me está acercando a Dios o si estoy siendo derrotado por ella? Es una pregunta profunda y al final de este video hablaremos más sobre cómo identificar las señales de victoria y las señales de derrota en nuestras batallas espirituales. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones un poco sobre tu propia lucha interior. ¿Qué ha sido más difícil para ti? ¿Qué te ha impedido avanzar? ¿En qué áreas de tu vida sientes que estás en guerra contigo misma? Te invito a quedarte con nosotros en este viaje. Lo que aprenderás en los próximos momentos te ayudará a superar la lucha interior de una forma profunda y transformadora. No te vayas de este video, porque Dios tiene algo poderoso para enseñarte en esta fase. Continuando sobre la lucha interior, es importante que entendamos que no se trata solo de batallas internas, sino de momentos de transformación espiritual profunda. Esta fase es un periodo en el que somos desafiados a crecer y a cambiar nuestra perspectiva sobre la vida, el propósito y la voluntad de Dios. A veces, la lucha interior puede confundirse con debilidad o fracaso, pero en realidad es un proceso de perfeccionamiento. La lucha nos prepara para nuestra verdadera identidad en Cristo. En medio de este proceso de transformación, la forma en que reaccionamos a la adversidad y las dificultades que enfrentamos determinará la profundidad de nuestra fe. La verdadera
Victoria en la lucha interior no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de confiar en Dios durante el conflicto. Y aquí es donde la conexión con tú, mujer de fe, es esencial. Tal vez te hayas encontrado en momentos en los que, en lugar de ver la luz al final del túnel, solo veías más y más oscuridad. Pero debes saber que no estás sola. Muchas mujeres de fe han enfrentado momentos de lucha interior, y la forma en que superaron esos desafíos puede inspirarnos y fortalecernos. Miremos el ejemplo de Débora, una mujer que, aunque vivió en una época en la que el liderazgo era predominantemente masculino, fue levantada por Dios para ser una jueza y líder de Israel. Débora tuvo una enorme batalla interior porque en una sociedad en la que las mujeres no ocupaban posiciones de liderazgo, tuvo que enfrentar la presión de ser una líder, mientras confiaba en Dios para cumplir su misión. Ella no se dejó afectar por las expectativas sociales y, lo más importante, no se dejó dominar por los miedos e inseguridades que podrían surgir. Débora escuchó la voz de Dios y, aunque era mujer, fue firme en su posición, guiando al pueblo de Israel hacia una gran victoria contra los enemigos. Lo que podemos aprender de Débora es que muchas veces nuestra lucha interior es una lucha contra las limitaciones que nosotras mismas imponemos en nuestra mente. Por miedo a no ser suficientes, a no ser capaces, nos paralizamos. Pero Débora nos enseña que la fuerza que necesitamos está en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Aunque era mujer en un contexto desafiante, fue una líder valiente y obediente a Dios, y esa valentía es una clave para vencer las luchas internas. Otro ejemplo poderoso de una mujer que venció la lucha interior es Esther, la reina que salvó a su pueblo de la destrucción. Esther enfrentó un dilema profundo. Sabía que, al acercarse al rey sin ser llamada, podría ser condenada a muerte. Pero también sabía que, si no actuaba, su pueblo sería exterminado. La lucha interior de Esther no fue sencilla. Tuvo que luchar contra el miedo a la muerte, contra la presión de no ser escuchada y contra la incertidumbre del futuro. Pero, en medio de toda esa lucha interna, se postró en oración, ayunó y buscó la dirección de Dios. Confió en que, si era la voluntad de Dios, Él la fortalecería para hacer lo necesario. Cuando finalmente se presentó ante el rey, Esther declaró: «Si perezco, perezco». Esther 4:16. Estaba dispuesta a seguir la voluntad de Dios, incluso ante la muerte. El coraje de Esther, al vencer su lucha interior, fue la clave para la salvación de todo un pueblo. Su ejemplo es un recordatorio poderoso de que la lucha interior, aunque difícil, puede ser el camino hacia una gran victoria y un propósito divino mayor. ¿Y tú, mujer de fe, cómo has reaccionado ante tus luchas interiores? ¿Estás confiando en Dios, como Débora, para superar los desafíos que el mundo impone? ¿O estás, como Esther, dispuesta a arriesgarte y dar pasos valientes, incluso ante el miedo y la incertidumbre? La verdadera victoria no es la ausencia de miedo, sino el coraje de continuar el camino con fe, confiando en que Dios tiene el control de todo, incluso cuando todo parece perdido. La lucha interior también nos enseña a renunciar a nosotras mismas y a nuestros propios deseos y expectativas para poder vivir la voluntad de Dios plenamente. Cuando la lucha se vuelve intensa, cuando el desánimo intenta apoderarse de nosotros, es importante recordar que la victoria no depende de nuestra fuerza, sino de nuestro alineamiento con la voluntad de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, Él nos capacita para superar cualquier dificultad que se nos presente. Al igual que Débora y Esther, tú también tienes dentro de ti la fuerza y sabiduría de Dios.
No importa cuál sea la lucha interior que estés enfrentando, Dios te llama a superarla y Él estará contigo en cada paso. Incluso en los momentos de mayor debilidad, Él te fortalecerá, pues, como está escrito en 2 Corintios 12:9, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, mujer de fe, no te rindas. La lucha interior es un proceso que te llevará a un nivel más profundo de dependencia de Dios, y eso es una bendición. Lo que estás viviendo hoy es solo una preparación para un propósito mayor que Dios tiene para tu vida. Él usa cada uno de esos momentos para transformarte, para moldearte a su imagen y para conducirte a una vida de verdadera victoria. No dejes que la lucha te venza. No permitas que la duda, el miedo o la inseguridad te alejen del plan de Dios. Confía en Él, como Débora y Esther lo hicieron, y verás cómo Él actuará a tu favor. Ahora, mientras reflexionas sobre estas historias inspiradoras, sigue firme en tu camino, porque la victoria está al alcance de aquellos que permanecen en fe. Y lo mejor de todo, Dios nunca te abandona. La lucha interior que enfrentamos es mucho más que un simple desafío. Es una oportunidad de crecimiento espiritual que Dios coloca en nuestro camino para fortalecer nuestra fe y transformarnos. Es en este momento de prueba donde nuestras verdaderas fuerzas, aquellas que vienen de Dios, comienzan a revelarse. Cuando miramos las historias bíblicas, vemos que la batalla interior es una etapa esencial para la preparación de grandes líderes y mujeres de fe. En el caso de María Magdalena, por ejemplo, ella pasó por una transformación radical. Antes de ser tocada por Jesús, María vivía una vida de sufrimiento y lucha interna. Estaba dominada por espíritus impuros, pero cuando encontró a Jesús, algo sobrenatural ocurrió. Él la liberó de todo lo que la aprisionaba, y su vida nunca fue la misma. María Magdalena, al igual que tantas otras mujeres de la Biblia, pasó por un proceso doloroso de cambio, donde su lucha interna se transformó en un testimonio de poder y redención. María Magdalena es un ejemplo claro de cómo Dios puede usar la lucha interior como una herramienta de transformación. Ella no era definida por su pasado o por las batallas que enfrentó, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Él usó sus luchas para capacitarla y más tarde se convirtió en una de las seguidoras más cercanas de Jesús, siendo la primera en testificar su resurrección. Lo que podemos aprender con la historia de María Magdalena es que, incluso en lo más profundo de la lucha interior, Dios tiene un propósito redentor, y Él no nos deja en la oscuridad. La lucha interior muchas veces nos lleva a cuestionar nuestra identidad. En los momentos de prueba, el enemigo intenta hacernos creer que somos incapaces, impuras o inadecuadas. Pero la palabra de Dios nos dice que somos hijas amadas de Dios, creadas a su imagen y semejanza. Somos más que vencedoras porque Cristo ya venció por nosotras. No importa cuánto hayas luchado o cuántas veces hayas caído, lo importante es que Dios te ve como preciosa, fuerte y capaz de vencer cualquier batalla interior que enfrentes. Aquí quisiera destacar la historia de Ruth, una mujer que experimentó una profunda transformación en su vida y en la vida de otros a través de su lucha interior. Ruth, una viuda joven, se vio en una situación de gran desesperación. Había perdido a su marido y, junto a su suegra Noemí, se vio sola y sin perspectivas. Sin embargo, Ruth no se dejó dominar por la tristeza o el miedo. Tomó una decisión audaz: seguir a su suegra, Noemí, y confiar en el Dios de Israel, aunque no sabía lo que el futuro le deparaba. La lucha de Ruth fue una lucha interior de confianza.
Tuvo que superar las dudas sobre el futuro, los miedos de ser rechazada y los cuestionamientos sobre su identidad y valor. Pero eligió seguir a Dios y su fe y determinación la llevaron a ser recompensada de manera extraordinaria. Ruth se casó con Booz, un hombre justo y temeroso de Dios, y se convirtió en la bisabuela del rey David, una de las figuras más importantes de la genealogía de Jesús. La lucha de Ruth fue un hito de fe y coraje, y a través de ella, Dios trajo abundancia y propósito a su vida. Cuando nos enfrentamos a una lucha interior, es importante recordar que lo que parece una pérdida o un momento de debilidad puede ser el terreno fértil para que Dios haga su obra de transformación. Así como Ruth, Dios tiene planes de prosperidad y bendiciones para aquellos que perseveran y confían en Él. En el caso de Marta, hermana de María y Lázaro, vemos otra mujer que enfrentó un gran dilema interior. Marta, aunque una mujer de fe, fue dominada por la ansiedad y la preocupación. Siempre estaba ocupada, tratando de agradar a todos y resolver todo sola, mientras que María, su hermana, se sentaba a los pies de Jesús. Cuando Marta se quejó con Jesús diciendo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola?», Lucas 10:40. Jesús respondió con gentileza y sabiduría, «Marta, Marta, estás ansiosa y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha elegido la buena parte y esta no le será quitada». Marta, como muchas de nosotras, estaba en una lucha interior entre hacer lo que se espera y dedicarse a lo que es más importante. En medio de la lucha por equilibrar sus responsabilidades y prioridades, tuvo que aprender a descansar en la presencia de Jesús. La lección aquí es que en nuestra vida muchas veces nos encontramos sobrecargadas y ansiosas, pero es en este momento de lucha interior que Dios nos llama a confiar en Él y aprender a descansar en su paz. Marta tuvo su transformación cuando aprendió a valorar el tiempo con Jesús en lugar de preocuparse por la sobrecarga del día a día. La lucha interior nos enseña que debemos encontrar equilibrio, confiar en las promesas de Dios y alejarnos de la ansiedad. Como Marta, es importante aprender a escuchar la voz de Jesús que nos llama a descansar y confiar, dejando el control de nuestras vidas en las manos del Señor. En este momento puedes estar enfrentando tu propia lucha interior. Tal vez sea la ansiedad sobre el futuro, el dolor de la pérdida, el miedo a lo desconocido o incluso la sensación de estar perdida entre tantas responsabilidades. Pero quiero que sepas que Dios está contigo en cada paso de este viaje. Así como estas mujeres de la Biblia, tú también tienes dentro de ti el poder de superar cualquier lucha interior. Dios te fortalece y te capacita para enfrentar todo lo que venga, y a través de tu fe, Él traerá el restauramiento y la victoria a tu vida. No te dejes dominar por el miedo o la duda. Dios tiene planes para tu vida mucho más grandes de lo que puedes imaginar. Y la lucha que estás enfrentando hoy es solo el proceso que Dios está usando para moldearte, fortalecerte y prepararte para el propósito que Él tiene para ti. Terceira fase, aprovação da vitória. Agora, chegamos à terceira fase das provas espirituais, a provação da vitória. Esta fase, embora pareça ser a recompensa ou o final de uma longa batalha, na verdade, é um momento de grande reflexão, vigilância e confiança. Quando alcançamos a vitória sobre as lutas internas e externas, podemos nos sentir tentados a relaxar, a deixar de lado nossa vigilância espiritual e a acreditar que nossa jornada está concluída. Mas essa é justamente a hora em que devemos estar mais atentos. Deus, em sua sabedoria infinita, sabe que após a vitória, a tentação de nos sentirmos autossuficientes pode surgir.
Ele nos chama a permanecer humildes e vigilantes, pois a vitória verdadeira não é um ponto final, mas um novo capítulo de nossas vidas. Como a Bíblia diz, quando alguém pensa que está de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. A vitória, muitas vezes, é uma oportunidade para testar nossa fidelidade e compromisso com Deus. Vamos refletir sobre o exemplo de Débora, uma mulher de coragem, sabedoria e fé. Débora foi uma profetisa e juíza em Israel, um período marcado por grande opressão e dificuldades. Ela foi chamada por Deus para liderar seu povo na guerra contra o exército de Jabim, o rei de Canaã. Débora, com sua fé e liderança, guiou os israelitas à vitória. Mas após essa grande conquista, ela não descansou em sua própria força ou glória. Ela reconheceu que a vitória era de Deus e não dela mesma. No cântico que ela entoou após a batalha, Débora exalta a Deus como o único que trouxe a vitória. Juízes 5:2-31. Débora nos ensina que quando alcançamos a vitória, não podemos perder de vista o poder de Deus. Não podemos acreditar que somos mais fortes ou mais capacitados do que realmente somos. A verdadeira vitória vem de Deus, e é Ele quem deve ser exaltado, não nossa própria força ou sabedoria. Deus nos fortalece para a batalha, mas é Ele quem traz a vitória. Assim como Débora, a vitória que você alcança não é para ser celebrada apenas como um resultado pessoal, mas como um testemunho do poder de Deus em sua vida. Cada vitória que você conquista é uma oportunidade de glorificar a Deus e reconhecer que Ele é quem opera através de você. Outro exemplo que podemos considerar é o de Esther, uma mulher que enfrentou um grande desafio quando seu povo estava à beira da destruição. Ela, uma simples jovem judia, foi escolhida para ser a rainha de Pérsia. Quando soube que seu povo estava em perigo, ela tomou a coragem de se aproximar do rei, algo que poderia custar-lhe a vida. A vitória de Esther não foi fácil, mas quando ela alcançou sua posição de autoridade, ela usou sua vitória para salvar seu povo, demonstrando que a vitória não é apenas para nosso benefício pessoal, mas também para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Esther foi coroada como rainha, mas sua maior vitória foi usar sua posição para ajudar aqueles que estavam em necessidade. Ela não se entregou ao orgulho ou ao poder, mas usou sua vitória para glorificar a Deus e cumprir a missão divina para a qual ela havia sido escolhida. A vitória traz consigo a responsabilidade de usar os frutos conquistados de maneira que honre a Deus. Muitas vezes, Deus nos dá vitórias para que possamos ser uma bênção para os outros, assim como Esther usou sua posição para salvar seu povo e Débora usou sua liderança para libertar os israelitas. Agora, talvez você esteja pensando, eu passei por tantas batalhas espirituais e agora que tenho a vitória, o que faço com ela? A resposta é simples, mas profunda. Use sua vitória para glorificar a Deus e servir aos outros. A vitória não é um momento de descanso, mas de gratidão e serviço. Como cristãos, nossa maior missão é viver para a glória de Deus e estender sua mão de ajuda aos outros. A vitória também vem com o desafio da gratidão. Quando nos sentimos vitoriosos, o nosso coração pode se encher de orgulho ou até de uma sensação de autossuficiência. Precisamos estar alertas para não cair na tentação de achar que foi por nossa própria força que chegamos até ali. Deus é a fonte de toda vitória, e nossa atitude deve ser de humildade e gratidão. Por fim, essa fase da vitória também pode ser um convite para refletir sobre o próximo passo no seu caminhar com Deus. A vitória espiritual é um ponto de partida para um novo nível de fé e serviço. Quando Deus te dá uma vitória, Ele também te dá uma nova responsabilidade.
Ele te prepara para testemunhar a outros e ajudar aqueles que estão lutando suas próprias batalhas. Como a Bíblia nos ensina, aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Lucas 16:10. Cada vitória é uma preparação para uma responsabilidade ainda maior no reino de Deus. Não permita que a vitória te afaste de Deus. Ao contrário, use esse momento para aprofundar sua relação com Ele, para ser mais fiel em seu serviço e para ajudar aqueles que estão ao seu redor. Afinal, nossa vida é para ser um reflexo da vitória de Cristo na cruz. Uma vitória que não foi conquistada por nossa força, mas pela graça de Deus. Portanto, ao alcançar sua vitória, lembre-se de que ela é uma oportunidade de crescer em humildade, em serviço. Al alcanzar la victoria, uno de los mayores desafíos que podemos enfrentar es mantener la humildad. En un mundo donde el éxito muchas veces se mide por estatus, reconocimiento y posesión, la tentación de exaltarnos puede ser grande. Sin embargo, como nos enseña la Biblia, quien se exalta será humillado y quien se humilla será exaltado. Lucas 14:11. La verdadera victoria no se trata de colocarnos en una posición superior a los demás, sino de usar lo que hemos conquistado para bendecir y elevar a aquellos que están a nuestro alrededor. Es importante recordar que la victoria espiritual no se refiere solo a conquistas visibles o materiales. La verdadera victoria ocurre en el interior, en cómo te transformas y te haces más parecido a Cristo. El apóstol Pablo nos recuerda: más que eso, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza. Romanos 5:3-4. La victoria no es solo la celebración de una conquista, sino el resultado de la perseverancia y del carácter refinado a lo largo del proceso. Otro aspecto importante en la prueba de la victoria es el uso de los dones y talentos recibidos. Cuando Dios nos da la victoria, Él también nos equipa con nuevos recursos, habilidades y oportunidades. La manera en que usamos esos dones puede ser un reflejo directo de nuestra gratitud a Él. En 1 Pedro 4:10 se nos exhorta: cada uno administre a los otros el don como lo recibió, como buenos dispensadores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, la victoria espiritual no es solo una conquista personal, sino una oportunidad de compartir y multiplicar lo que Dios nos dio para impactar la vida de otros. Cuando pasamos por la prueba de la victoria, también es crucial evaluar nuestro propósito y misión. La victoria no debe llevarnos a una vida de comodidad egoísta, sino a un nuevo entendimiento sobre nuestra misión en el reino de Dios. Dios no nos bendice solo para que vivamos cómodamente, sino para que podamos ser canales de bendición para otras personas. La Biblia nos enseña que Dios nos bendice para que podamos bendecir a los demás. Génesis 12:2. Y así es como debemos ver la victoria, como una herramienta para expandir el amor y la gracia de Dios. Tomemos el ejemplo de María, madre de Jesús, quien tuvo un papel crucial en la realización del plan de Dios. Ella, una mujer simple y humilde, fue elegida para ser la madre del Salvador. Su obediencia y sumisión a Dios la llevaron a una posición de honor. Incluso frente a la gran responsabilidad y la victoria de ser la madre del Hijo de Dios, María no buscó engrandecerse a sí misma. Ella aceptó su misión con humildad y coraje. En el cántico que María hace, el Magnificat, ella exalta la grandeza de Dios, no la suya propia. Ella dice: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Lucas 1:46-47. La victoria de María no fue un medio para exaltarse a sí misma, sino una oportunidad para cumplir el propósito de Dios. Así como María
Somos llamados a usar las victorias en nuestras vidas como instrumentos de servicio y obediencia a Dios. Cada victoria que recibimos es una oportunidad de honrarlo en nuestra vida, de testificar su poder y gracia. Nuestra responsabilidad, después de alcanzar la victoria, es permanecer humildes, serviciales y enfocados en el reino de Dios. Ahora puedes preguntarte, ¿cómo sé si realmente estoy usando mi victoria para el propósito de Dios? Una manera de saberlo es observar tu actitud y acciones. La victoria no se resume solo a lo que conquistamos, sino también a lo que hacemos con ello. Dios nos bendice para que podamos ser bendiciones para los demás. Y es la manera en que vivimos y servimos a los demás después de la victoria, lo que revela nuestra verdadera humildad y gratitud a Dios. La prueba de la victoria, entonces, es la última prueba en nuestra caminata espiritual. Nos pide permanecer firmes para no desviarnos del camino, para continuar sirviendo, incluso cuando surja la tentación de relajarnos o de envanecernos. También nos desafía a mirar más allá de nosotros mismos y enfocarnos en el propósito más grande de Dios para nuestras vidas. Cada victoria, no importa el tamaño, es una oportunidad de honrar a Dios, de expandir su reino y de ayudar a otros en su jornada espiritual. Así como las grandes mujeres de la Biblia que pasaron por sus propias pruebas y triunfaron, también somos llamadas a mantener la fe, la humildad y el compromiso con Dios, no solo en las batallas, sino también en las victorias. Porque la victoria espiritual no es un fin, sino un nuevo comienzo para vivir el propósito más grande de Dios en nuestras vidas. Ahora, quiero desafiarte a dar un paso importante para tu transformación espiritual. Todos los días, comprométete a ver un video al final del día o, si prefieres, ponerte los audífonos y escuchar el mensaje. Esto alimentará tu alma, fortalecerá tu espíritu y, lo más importante, te acercará a Dios de una manera profunda y verdadera. Imagina el impacto que esta práctica puede tener en tu vida. Cada video será un alimento espiritual que nutrirá tu fe y traerá más paz a tu corazón. Para hacerlo aún más fácil, te sugiero que vayas a la página principal del canal y compartas el enlace contigo misma. Puede ser en WhatsApp o en el blog de notas, cualquier lugar donde tengas fácil acceso. Esto facilitará tu rutina, asegurando que nunca olvides esta práctica transformadora. Además, para asegurarte de que no pierdas ningún video que pueda traer edificación a tu vida, te sugiero que pongas una alarma en tu celular, recordándote ver o escuchar esos videos siempre antes de dormir. Esta simple acción puede ser lo que revolucione tus días, permitiendo que la paz y sabiduría de Dios se renueven en tu vida, noche tras noche. ¿Sabías que esto tiene el poder de transformar completamente tu jornada espiritual? No dejes pasar esta oportunidad. Cada video, cada mensaje compartido es una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer tu relación con Dios. Y recuerda, no estás sola en este camino. Dios está contigo en cada paso. Y estas pequeñas acciones diarias son la clave para un futuro más próspero y lleno de la paz que solo Él puede ofrecer. Entonces, comprométete ahora. Haz clic en el enlace, compártelo contigo misma y pon esa alarma. Este simple paso puede transformar tu vida espiritual de maneras que aún no imaginas. Vamos a caminar juntos en este camino de fe. Hemos llegado al final de otro viaje y quiero felicitarte a ti que estuviste con nosotros hasta el último momento. Pocas personas tienen la disciplina y el compromiso de llegar al final de un video como este, y tú, amiga mía, eres una de esas raras personas que eligió escuchar, reflexionar y comprometerse con la transformación espiritual.
Esto es algo muy especial y debe ser celebrado. Eres una de esas pocas personas que no se conforman con la superficie de la vida, que buscan algo más profundo, que entienden el valor de alimentarse espiritualmente y de traer cambio a su propia vida. Estás construyendo una fortaleza espiritual. Ahora te pido algo simple, pero muy significativo. Comenta abajo la frase, llegué hasta el final, porque sé que la transformación comienza de adentro hacia afuera y estoy comprometida con mi camino espiritual. Al escribir esta frase, no solo estás demostrando tu compromiso, sino también ayudando a mí y a otras personas a saber que este contenido está marcando la diferencia en tu vida. Es una forma de crear una comunidad de fe y fortalecimiento, donde todos podemos apoyarnos, inspirarnos mutuamente y seguir adelante juntos. No dejes de comentar. Ahora déjame explicarte lo importante que es compartir este video. Cuando compartes este contenido con otras personas, estás multiplicando el impacto del mensaje. Estás creando una cadena de fe, difundiendo la palabra y llevando esta paz espiritual a otros corazones que necesitan escuchar lo que acabas de oír. Imagina un fuego encendido en un campo vasto. Si no compartes ese fuego, puede apagarse, pero si compartes la llama, se esparce e ilumina los caminos de muchas otras personas. Tienes en tus manos la capacidad de ser una mensajera de Dios en la vida de alguien. Y aquí entra la invitación para que te suscribas al canal. Suscribirse es más que un simple clic. Es una decisión consciente de ser parte de algo más grande, de estar conectada con lo que se está transmitiendo. Al suscribirte, estás diciéndole al mundo y a ti misma que estás comprometida a seguir adelante en este camino de fe. Imagina un río que fluye constantemente. Si el río no tiene un manantial, se seca. La suscripción al canal es como el manantial de un río que nunca se seca. Garantiza que siempre tendrás agua para beber, es decir, siempre tendrás una palabra, un mensaje que te fortalecerá. Ahora, si no te has suscrito aún, quiero que te preguntes, ¿por qué no? No dejes que el miedo a comprometerte o la duda sobre lo que viene te impidan dar este paso. No te avergüences de ser una persona que busca crecer espiritualmente. Al contrario, siéntete orgullosa de estar aquí, buscando lo mejor para tu vida espiritual. Al suscribirte, no solo estás asegurando más contenido edificante para tu vida, sino también mostrando al mundo que eres una persona que valora su relación con Dios y que está dispuesta a profundizar más en su fe. Ahora, antes de terminar, te invito a hacer algo aún más especial. Después de ver este video, quédate unos minutos en silencio. Siente la paz que se ha transmitido a través de las palabras y la música. Aprovecha este momento para dedicar algunas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios. Agradece por el día, por las bendiciones que ya tienes y por las victorias que están por venir. Usa este tiempo para reflexionar y renovar tu fe, para fortalecer tu espíritu y conectarte de manera más profunda con el Señor. No pongas en pausa el video, deja que continúe hasta el final. No interrumpas la conexión que se ha creado entre tú y Dios. Al dejar que el video siga hasta el final, permites que la energía espiritual que se ha transmitido se complete en tu corazón. Estás en un viaje espiritual y este momento de silencio te ayudará a internalizar los mensajes y a permitir que tu alma sea transformada. Puedes ser un ejemplo para otras personas, difundiendo paz y luz por donde pasas. Comparte, suscríbete y sigue viendo los videos. Juntos, fortaleceremos nuestra fe, nuestro caminar con Dios y nuestro propósito de vida. Dios te bendiga y que tengas la paz y la sabiduría para seguir el camino de la transformación espiritual.